Hola, soy Patti Tercero Morales. Bienvenido a mi curso gratuito de activación profética. En este curso descubrirás los principios para escuchar la voz de Dios. Y en este caso, 3 señales de que Dios te está llamando a lo profético. Quiero darte 2 recomendaciones. Primero, intenta ver el curso en la televisión para que puedas tener una mejor experiencia. Y segundo, baja el contenido complementario para que puedas profundizar más en esta clase. Iniciamos. 3 señales de que Dios te está llamando a lo profético. Con esto quiero ayudarte a identificar si tienes un llamado profético. ¿Y qué es lo que vamos a tratar? Vamos a hablar acerca de esa sensibilidad espiritual inusual que puedes estar experimentando. Vamos a hablar acerca de sueños y visiones recurrentes que tienen mensajes específicos. Y vamos a terminar hablando acerca de esa atracción natural hacia lo profético, aún sin haber tenido una formación previa. La idea es que pueda este tema ayudarte a identificar si tienes un llamado profético, reconociendo estas señales que pueden indicar que Dios quiere que te entrenes, que crezcas en lo profético. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habla de manera inusual? Por ejemplo, sientes la presencia de Dios, sientes que vienen ideas a tu mente que no son ideas tuyas, que no vienen tradicionalmente de tu manera de pensar. La profecía es una capacidad dada por Dios para recibir y transmitir su mensaje. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios 14:3 que es muy importante profetizar. Y la palabra profética se da para edificar, exhortar y consolar. Amós 3:7 nos dice que el Señor, nuestro Dios, no hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Así que cuando tú tienes estas percepciones espirituales, sobrenaturales, diferentes a el día a día, a lo común, entonces hay algo que Dios está queriendo mostrarte y quiere despertar y llamar tu atención. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5 de su mismo libro: antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te di y te aparté y te nombré profeta a las naciones. Una persona con llamado profético suele tener este tipo de percepción aguda espiritual, a sentir más allá de lo que está viendo a nivel natural. Puede sentir una atmósfera espiritual en diferentes lugares. Puede ser que cuando eras muy pequeño tenías visiones, escuchabas aquel tipo de voces. No necesariamente todas las experiencias tienen que haber sido experiencias agradables. Muchas veces fueron experiencias desagradables, pero es cierto que todos los seres humanos Dios nos ha dado esa capacidad de conectar con lo sobrenatural. También esas percepciones pueden tener que ver con discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Aquella capacidad que va más allá de solo una vez más los hechos que se están viendo en este momento y poder tener ese buen juicio para poder discernir entre lo bueno y lo malo, aún sin evidencia física. Por ejemplo, vemos en la palabra de Dios que Samuel, el profeta Samuel, desde muy pequeño, él escuchaba la voz de Dios. Él sentía que alguien lo estaba llamando, pero él asumía mal. Él asumió que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando. Lo podemos ver en 1 Samuel 3, del 1 al 10. Él asumía que era el mentor que Dios le había asignado, el mentor a quien él estaba asignado, quien lo estaba llamando, pero realmente él estaba escuchando la voz de Dios. A veces en la noche o al despertar tenemos aquella sensación de que estamos recibiendo instrucciones, pero no tenemos la certeza, no tenemos aquella certitud de que es Dios quien nos está hablando. Pero si sientes que Dios te habla o percibes lo espiritual con más intensidad que, por ejemplo, algunas otras personas, entonces es posible que Dios te esté despertando para un llamado profético. Número 2.
sueños o visiones recurrentes con mensajes espirituales. En Joel 2:28 la palabra de Dios nos dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, y tus ancianos tendrán sueños, y tus jóvenes tendrán visiones. Es una promesa de Dios para cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Dios ha prometido que su Espíritu Santo va a estar con nosotros y Él es la voz de Dios dentro de nosotros. Muchas veces nosotros vamos a dormir y tenemos sueños que tal vez no esperábamos. A veces soñamos lo normal, que es lo que ha acontecido durante el día. Soñamos cosas que nos preocupan o con personas en las que estamos pensando, o tal vez aquello que estuvimos viendo a través de alguna pantalla, el teléfono, la televisión, etc. Pero otras veces tenemos sueños que no tienen nada que ver con nada de esto. Sueños completamente extraños y se quedan en una sensación fuerte dentro de nosotros y nos cargan y podríamos decir que nos afectan emocionalmente, nos traen una carga muy grande, nos causan un impacto muy grande. Es posible que Dios esté tratando de comunicarse contigo. Es posible porque Dios se comunica frecuentemente con las personas a través de sueños y visiones. Y lo interesante es que puede ser con personas creyentes o no creyentes. Y algunas veces tú te levantas con la certeza de que sabes qué es lo que Dios te está diciendo y a veces no. A veces los mensajes son muy claros, pero a veces los mensajes necesitan ser descifrados. Y Él está recibiendo estos mensajes que a veces son recurrentes, a veces tenemos el mismo tipo de sueño, así como le sucedió a José. José tuvo aquel sueño donde él soñaba que el sol y las estrellas y la luna se postraban delante de él, y también soñó que aquellas matas se postraban delante de una mata menor. Entonces él recibió dos sueños del mismo tipo y se podría decir que es el mismo mensaje en manifestaciones o en pictografía diferente. Cuando esto sucede, quiere decir que Dios está insistiendo que ese mensaje sea descifrado. Así que si alguna vez has tenido este tipo de sueños repetitivos o repetitivos en naturaleza que contienen este tipo de mensaje que tú sientes en el anhelo o tal vez la urgencia de descifrarlos, entonces ora y comienza a pedirle confirmación a Dios porque necesitas ser activado proféticamente. Y número 3, una atracción natural a lo profético, aun cuando tal vez en tu entorno, en tu congregación o como tú fuiste educado bíblicamente, tal vez en tu iglesia, no fuiste formado específicamente para lo profético. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 14:1, sigan el amor y deseen ardientemente los dones espirituales, especialmente el de la profecía. En otras palabras, Dios nos está dando permiso de anhelar profetizar. Muchas personas sienten un fuerte deseo por conocer más sobre lo profético, aún sin haber sido enseñados en ello, porque tal vez antes de conocer al Señor tuvieron experiencias sobrenaturales o tuvieron experiencias que no pudieron explicar. Tienden a sentir esa conexión especial con pasajes bíblicos que tienen que ver con lo sobrenatural, que tienen que ver con Dios hablando directamente, tal vez en el Antiguo Testamento a un profeta o en el Nuevo Testamento a uno de los creyentes. Así como cuando Eliseo anhelaba fervientemente, anhelaba aquella unción, aquella autoridad, aquella capacidad de lo profético de su mentor, Elías. Eliseo tenía un deseo tan ardiente que lo siguió hasta el final, y era tan ardiente que él lo honró y procuró aprender de él de tal manera que Dios lo honró a él de regreso y le dio una doble porción de todo lo que Elías hizo. Eliseo terminó haciendo el doble. Así que si tú tienes ese deseo, tienes esa pasión espontánea por lo profético, podría ser un indicador de que Dios te está llamando a que te entrenes, a que te actives. Así que en conclusión, en esta clase te acabo de dar 3 señales de que Dios te está llamando a lo profético. Aquella sensibilidad espiritual inusual, número 1, los sueños y las visiones recurrentes y una atracción, aquella atracción natural o innata hacia lo profético.
Ahora, ¿qué debes hacer? Ora y pídele a Dios confirmación sobre tu llamado y tu activación profética. Busca mentoría con alguien que tenga experiencia, con alguien que tenga el carácter para poder desarrollar esa área profética en tu vida. Y desarrolla tu sensibilidad espiritual, leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios y teniendo comunión con Dios. Finalmente quiero dejarte con esto. Segunda de Timoteo 1:6 dice: te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hemos visto estas 3 señales que pueden estar indicando que Dios te está llamando a lo profético. Si te has identificado con alguna de ellas, quiero animarte a que no lo ignores, porque cuando Dios nos llama, Él también nos ayuda a que seamos equipados. Y aquí viene un desafío. ¿Qué pasa si sientes este llamado pero nadie te ha enseñado cómo desarrollarlo? Tal vez creciste en un entorno donde nunca te hablaron de lo profético o no tienes a alguien que te guíe. En la siguiente clase te voy a compartir cómo desarrollar lo profético aun cuando nadie te lo ha enseñado. Vamos a hablar de prácticas diarias, de cómo crecer sin mentoría directa y lo que puedes hacer hoy para fortalecer tu don. No te lo pierdas porque esto puede marcar un antes y un después en tu caminar profético. Nos vemos en la siguiente sesión.